Llego a mi casa muy emocionada y le cuento a mi papá y mi papá me dice, ¿y tú qué estabas haciendo en una estación de radio si nadie te dio permiso? Y la radio no es para mujeres decentes. Puede ser la persona más popular, puede ser la persona que más rating tenga, pero si los valores de esa persona no resuenan con los de la marca, difícilmente los va a comprar. Si Dios te lo pone en tu corazón es porque sabe que te va a ayudar a cumplirlo. Y hay que saber escuchar esa voz, para bien o para decir hasta aquí. Llegó momentos en que yo llegaba a mi casa y era una extraña, tanto para mis hijos como para mi marido. De verdad, en ese momentito que él me estaba dando la noticia, yo sentí una voz dentro de mí que me dijo, es ahora, ya no perteneces. Y bueno, me siento muy contento en este tercer episodio de Realidades con, y tengo una invitadaza de lujo, mi buena amiga Malena. Ya muchos la conocen, y bueno, si no la conocen, de seguro cuando empieces a escuchar su voz la vas a identificar. Una voz muy reconocida en la ciudad de San Antonio, con poquito años de conocerla, no en persona. También tengo que ser realista. Hace años atrás escuchaba mucho la programación, ya sea en la tarde o el reporte del tráfico, y ahí salía Malena y yo decía, wow, un día la voy a conocer a esa chica. Pues resultó que se llegó el día. Y bueno, el día es hoy y te tengo que dar las gracias, amiga, por estar aquí con nosotros en Realidades con. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y es un honor para mí estar de invitada aquí contigo en este podcast de Realidades. Bueno, como el tema lo habla, el título de este podcast es Realidades con, y hay muchas realidades que no se cuentan, claro, detrás de bambalinas. Déjame pongo cómoda. Sí, tú acomódate, comadre. Y bueno, con bebidita y todo, vamos a estar aquí platicando un ratito. Y como yo les decía, muchas veces escuchamos a las personas en la radio. Nuestro primer podcast estuvo aquí con nosotros Brenda. Ay, y nos habló lo que se vive en la televisión, sí. Cómo a veces se enfrentan en cuestión de segundos, que acaban de recibir una noticia y tienen que salir al aire y como si nada estuviera pasando. Correcto. Pero antes de entrar a esas realidades de lo que tú viviste y lo que algunas veces has todavía enfrentado en los medios, ¿verdad? Porque sigues presente en los medios, ahora diferente, lo digital, algunos nuevos proyectos que eso vamos a estar hablando más adelante. Queremos saber un poquito de Malena, originaria de dónde es, cómo fue su realidad cuando llegó, porque a lo mejor muchos supimos nada más, ay, seguro, pues llegó y le pusieron ya su microfonito, le pusieron sus audífonos y qué padre, todo padre en Univisión, trabajando para la radio, y no fue así, Malena, hay una historia. No, claro, por supuesto, mira. Yo nací en un pueblo que se llama Pharr, Texas, y sí digo pueblo porque sí es un pueblo, amigo, en el sur de Texas, pero al ser frontera con México, entonces yo crecí en México. La verdad, no sé dónde está ese pueblito, pero dinos. Mira, para que veas qué tan chiquito está, que no lo conoces, pero así se llama Pharr, Texas. ¿Y por dónde está? Por McAllen. Por McAllen. McAllen, okay. Mission, por toda esa área. Entonces, okay. En el valle. En el valle de Texas, en el mágico valle del Río Grande. Pero crecí en Reynosa, Tamaulipas. Entonces ahí viví hasta los 19 años aproximadamente, que es cuando yo llego a San Antonio. Pero mi historia con la radio empieza mucho tiempo atrás. A mí siempre me gustó la radio. Yo desde pequeña sabía que yo quería estar detrás del micrófono. ¿Tenías algún familiar en el cual tú escuchabas y decías, yo voy a ser un día como él? Nadie. Pero desde chiquita dijiste, me gusta la radio. Me encantaba. Mi papá, él escuchaba mucha música, tipo, ya sabes, que si Los Panchos, la Sonora Santanera, etcétera, ¿no? Y él me contaba que cuando era niño iba a las carpas y veía a esos artistas y, bueno, pues veía todas las películas de la época de oro y me fascinaba cuando ponían el micrófono de la XCW. O sea, yo sentía que la radio era así en el momento en el que yo estaba creciendo. Y recuerdo una vez que él me dice, mira, ven, vamos a escuchar esta pelea de box. Imagínate, perdón por los que dicen no hay que ponerle violencia a los niños, ¿verdad? Sí, pero sí. Eran otros tiempos.
Entonces, y eran los momentos en los que yo convivía con mi papá. Él le gustaba escuchar las narraciones de box. Entonces recuerdo que un sábado me dijo, es que la radio es magia. Si tú cierras tus ojos, tú vas a poder ver todo lo que están diciendo. Wow. Y lo hice. Cerré los ojos y escuchaba el ruido de la campana y me imaginaba a la persona tocando la campana y cómo se escuchaba el ambiente del lugar De en la donde se lucha. estaba. Ajá, era el boxeo. Perdón. Y escuchaba el ruido y me gustó. Y desde ahí me Oye, enganché. en mi época, no sé si somos de la misma camada, pero... Creo que soy poquito antes que tú. Bueno, habían programas en la noche que de la mano... Ah, de, sí. de la mano pachona. Amigo, me tocó. Me tocó hacer programas de esos. Y sí te tocó... Horrible. O sea, te daba miedo. Bastante. Bueno, pero cuando era niña te tocó escucharlo. Ah, no. En esa época todavía. No. A mí no me gustaba escuchar nada de eso, pero ya cuando llego a San Antonio me tocó hacer un programa de esos. No, bueno, no nos vamos a adelantar, no nos vamos a adelantar mucho. Vámonos poco a poquito. Entonces, ya desde chiquita, tú tenías el decir, yo quiero estar un día en la radio. Sí. Ahora, para el hombre a veces a mí me han dicho que estamos en radio, ¿verdad? Y me dicen, oye, mira, deberías de modular un poquito tu voz, que se te escucha muy así o así, así. Y yo les digo, no, yo creo que eso pasó a la historia. Sí, totalmente. Yo creo que pues yo comencé hace 10 años apenas. Y dije, no, yo quiero que la gente cuando me escuche de afuera me escuche igual como cuando me escuche. Y aunque ustedes no lo crean, ustedes están platicando con Malena y es su voz, no la finge. No, para nada. Y muchas personas a lo mejor piensan que Malena cuando está acá con los amigos, como a unas personas, sí, yo recuerdo cuando llegué aquí a San Antonio, no voy a decir nombres, Ajá. pero conocí a un locutor y dije, ay, lo quiero ir a ver. Y de repente que lo veo en un lugar y platicando con sus amigos. Y no hablaba nada igual de lo que se escuchaba en la radio. Suele pasar. Fíjate que, pues bueno, como buena ama de casa, de repente los fines de semana a mí me toca hacer la limpieza de mi casa, profunda. Entonces nunca falta que se te acaba el detergente o necesitas algo para terminar la limpieza. Y varias veces en la línea del supermercado, pues yo tenía a mis hijos pequeños y les empezaba a decir, ay, ven, no vayas, quédate aquí conmigo. Tantito que hablaba, volteaban las personas y me decían, eres Malena. Y yo toda chancluda, amigo. Entonces, déjame decirle que no, me parece mi voz, pero no. Pero no, ahorita no soy Malena. Soy la mamá de estos niños. Exactamente, ahorita ando en Oye, la casa. y Malena estudió, porque muchos dicen, bueno, quiero hacerlo, Ajá. pero no en aquellos tiempos a lo mejor era más difícil ser locutor que lo de ahorita. Ahorita ya no es por nada ni por ofender, pero vamos a hablar más adelantito de eso, porque ahorita cualquiera se pone detrás de un micrófono y ya se siente la última estrella de Hollywood y dice, oh, yo tengo ya mi programa y todo eso. Y no hay como tablas, no hay una preparación. ¿A ti te tocó la preparación? ¿Sabes qué? No. Ok. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo estaba en la secundaria, había una estación de radio muy cerca de la casa de una amiga. Uh-huh. Entonces yo le dije a mi papá, voy a ir a hacer la tarea a casa de mi amiga. ¿Y qué pasó? Que me dice mi amiga, vamos a la estación de radio a registrar el club de Pablito Ruiz. Y yo, sí. Oh, mamá, ella me ha dejado. De mis artistas favoritos de juventud. Entonces ya más o menos estamos delatando edad. Y llegamos y nos dicen, no, fíjense que mejor hagan uno de Magneto. Bueno, esa es otra historia, pero cuando estoy platicando con él... O sea, de Pablito Ruiz. Sí, nos querían hacer que hiciéramos el de Magneto. Oye, mira, ya ves, la manipulación, las realidades que están saliendo ahorita eso. ¿Y sabes por qué? Porque era imposible que Pablito Ruiz fuera a Reynosa, pero Magneto, viviendo en Monterrey, siendo los chicos de Monterrey, era mucho más fácil que fueran a Reynosa. Okay. Él nos decía, hagan el de Magneto, porque el siguiente mes Magneto estaba en San Antonio, en Reynosa, y necesitaban un club de fans. Claro. Entonces, pero ahí había intención, manipulación, claro, y supuesto. todo lo demás, ¿verdad? Para cuando llegaran el grupo de Magneto, wow, tienes un grupo de fans aquí que te esperando.
Y no lo aceptamos. O sea, nosotras fieles a Pablito Ruiz. No, aunque no venga, pero somos de Pablito Ruiz. Total, de que ya se lo pasamos a unas amigas y ellas sí andaban con Magneto. Pero bueno, esa es otra historia. Total, de que ese día el locutor me dice, ¿sabes qué? ¿Tú has pensado alguna vez en hacer una carrera en la radio? Y yo te estoy hablando que tenía como 13 años, 14 años. Y yo, sí, pues yo toda emocionada. Me dice, bueno, vamos a hacer una convocatoria, se va a llamar Juventud AM. Ahora entiendo por qué eran los sábados a las 6 de la mañana, nadie quiere trabajar a esa hora. Entonces iban a poner a los adolescentes. Pero era la estación más popular de Reynosa. Llego a mi casa muy emocionada y le cuento a mi papá y mi papá me dice, ¿y tú qué estabas haciendo en una estación de radio si nadie te dio permiso? Y la radio no es para mujeres decentes. Y esas palabras se me quedaron por mucho tiempo. Wow. Muchísimo tiempo. Entonces, pues no, yo nunca intenté hacer nada en la radio, a pesar de que cuando yo estaba en la preparatoria, frente a la preparatoria, había otro grupo grande de radiodifusoras y tampoco, nunca hice el intento. Nada, porque no era para mujeres. Claro, yo no quería desobedecer a mi papá. Fíjate. Entonces, cuando llego a San Antonio, aquí... Y, bueno, pero en esa época estabas jovencita. Claro. No llegó a ser como... Es mi anhelo, es mi deseo, o sea, aunque te quiera obedecer, pero no te llegaste a enojar con tu papá, de verdad, o sea, por eso dijiste, ¿sabes qué? Pues mi papá me dice que no, pienso que es lo que no me conviene y... Me hirió, pero yo amaba tanto a mi papá, y digo porque mi papá ya no está con nosotros, y lo respetaba demasiado, que dije, pues si es lo que él me está diciendo, no. Y aparte mi papá tenía un carácter muy fuerte. ¿Tú crees que yo me iba a atrever a desobedecerlo? Dije, no, gracias. No, gracias. Me quedo como estoy. Entonces, cuando llego a San Antonio... ¿Por qué emigras a San Antonio? Tenía mi hermana. Bueno, tengo mi hermana, pero en ese entonces mi hermana estaba embarazada. Era un embarazo de alto riesgo. Entonces me dice mi mamá, ve a cuidar a tu hermana. Entonces mi hermana tenía... ¿Seguías estudiando o ya...? Yo en Reynosa estudiaba, pero pues me tuve que venir para acá y dejar mis estudios en Reynosa. Mi hermana tenía una hija pequeña y pues estaba embarazada. Entonces le tenía que ayudar. Ya nace mi sobrino, todo bien. Entonces yo ya me estaba quedando aquí en San Antonio. Yo decía, ¿y ahora qué me regreso a Reynosa? Ya pasó 9 meses, un año, ya no sé qué hacer. Entonces me puse a trabajar y trabajaba en una oficina de autobuses. Y yo agarraba el micrófono y yo decía, pasajeros con destino a la ciudad de Monterrey, favor de abordar el autobús, bla, 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 bla. Los inicios de Malena, sí, aquí en exclusiva, en Realidades. Oye, me acordé y me trajo a la mente de que mis inicios, cuando yo ni pensaba, ni me imaginaba, o sea, sí escuchaba la radio, me gustaba dormirme escuchando la radio, música, padre, era padre, porque sí. Yo me acuerdo que me compraron... No me la compraron, no me acuerdo ni de dónde salió esa grabadora negra, que le ponías... ¿De doble cassette? De doble cassette y le podías poner arriba el CD y... no, parece que todavía no existían lo de los CDs, eran los cassettes. A mí me gustaba mucho Enrique Iglesias en mi época, el cassette, me acuerdo, también Selena. O sea, yo cuando murió Selena, a pesar de que ser cristiano acá a escondidas, yo... No. Devastado. Devastado porque se murió Selena. Y en México hubo mucho, no sé si te tocó a ti vivir eso, porque en Monterrey como 2 días fue una confusión. Que, no, se murió Salinas, el de Los Pinos, el presidente. Y todo el mundo. Y todo, ¡guau! Se murió. No, pero era Selena, la de los dinos. Y muchos, no, que fue el presidente. No estaban las redes como están ahorita. No. De que, de volada. No es cierto, es una mentira, ¿verdad? Sí. Era la televisión y de aquí que pasaran y que esto. Pero bueno, ya se confirmó la muerte. Me acuerdo que pues todos pendientes de lo que sucedía acá. También porque fue en Estados Unidos su muerte. Pero me tocó, como tú lo dijiste, Malena, a mí me tocó, pero en HB. ¿Sí? Me tocó en HB así de que me dicen, estaba yo en servicio al cliente y me dicen, oye, pero aquí de repente vas a tener que
agarrar el micrófono y decir estas cosas a esta hora, vas a decirle a la gente un aviso. Antes de cerrar, les tienes que decir, estimados clientes, les recordamos que en 10 minutos la última caja se quedará cerrada, así que por lo cual les recomendamos que pase a la caja número 10, porque ahí le estarán esperando para cobrarle sus productos. Gracias por su atención y preferencia. HB les da las gracias. O sea, de ahí recuerdo que sí fingía la voz. O sea, porque pues todo el mundo fingía la voz. Y yo decía, bueno, tengo que fingir la voz. Pero no fue, o sea, me identifico contigo como esos pininos que a lo mejor ni te imaginabas. Uh-huh. Entonces, ahí comienza un poquito de la más o menos, de locución, ¿no? Sí. O el anuncio, en los anuncios sí. de Malena. Después. Entonces, había un programa en 92.9 con Brenda Carmona uh-huh. que se llamaba Locutor por un día. Entonces, tenías que mandar un fax, amigo. Un fax. O una carta, imagínate. Ay, Dios, pero qué bonito eran esos tiempos. Entonces, ¿mandaste carta o fax? Fax. No, era más gente. Agarré de la oficina y les dije, con permiso, voy a mandar un fax. Entonces, envié mi fax con mis 3 canciones. Y si tú escuchabas que las 3 canciones las tocaban seguiditas, entonces, pues te reportabas y ya te invitaban para ser locutor por un día. Pongo mis 3 canciones, Eternamente Enamorado, Lluvia Cae y una de Límite. No me acuerdo cuál de Límite, pero solamente recuerdo que era una de Límite. Y me habla Brenda y me dice, oye, pues te queremos invitar para que seas locutor por un día, bla, bla, bla. Y yo, ay, toda emocionada, sí, muchas gracias. Llego y recuerdo que vi la cabina de 92.9, en ese entonces estaban en Starcrest y 410, y yo me sentía la más soñada. Y yo decía, es que esto es lo que yo quería sentir. Y me acuerdo que Brenda me regaló un cassette, grabó todas las intervenciones y me lo dio en un cassette. Y para mí ese cassette era el más preciado. Entonces, Brenda me dice, ¿tienes madera? La segunda persona que me lo decía, para ser locutora. ¿No te gustaría esto? Y yo, me encantaría, pero no. Me dice, ¿por qué? Le digo, no, a mi papá no le gusta. Me dice, pues están ocupando, aprovecha. Y yo, ay, ¿lo haré? Dije, no. Y aparte, en ese momento yo estaba en una posición complicada porque mi papá había tenido un accidente y él duró 12 años en cama. Entonces, nadie trabajaba en mi casa. Yo ya estaba trabajando. Cuando yo me vengo a Estados Unidos, yo me vengo a cuidar a mi hermana. Mi mamá me dice, pues ya que estás allá, ya no te regreses. Ya salió tu hermana del parto, ponte a trabajar. Y gana bien dolaritos. Exactamente. Obviamente. Y entonces yo le dije, ok, está bien. Llegué a tener 3 trabajos. 3. ¿De qué trabajó Malena? Trabajé en esa oficina de autobuses americanos. Ajá. Gol, creo que todavía existe. ¿Y qué era? No, dicen que ahora son los turismo rápido. Bueno, es que turismo rápido es la razón social de Estados Unidos y americanos es la razón social en México. Entonces son los mismos. Ahora son los mismos. Juntos pero no revueltos. Y trabajé en el mall, en North Star, en stands de joyería y de ropa. ¿Quién diría, Malena? Sí, y cuidé a una viejita. Y de ella aprendí muchísimas lecciones que me sirven ahora para lo que hago. Porque esa señora era millonaria. ¡Wow! Uh-huh. Y me enseñó muchas cosas que no las puse en práctica en su momento. Ahora las recuerdo ya. Y digo, por eso ella pudo vivir de esta manera. Sin preocupaciones y sin pendientes. En su edad de adulto. Claro. En su vejez. Sí, exacto. Entonces yo dije, es que no me puedo aventurar a trabajar en la radio y perder lo que ya tengo. Fíjate el miedo. Entonces. Ahora, ahí vamos con una pregunta muy buena. Tú decías, 3 trabajos por el radio no conviene. Porque muchas personas piensan que los que trabajamos en el radio ganamos las millonarias. Sí. Yo realidad. Mira, sí y no. Depende. Depende. A mí me fue muy bien, gracias a Dios. Ok. Y esa es una idea que tienen muchas personas, porque es cierto, el salario base puede ser igual que cualquier otro trabajo. En donde uno gana es en los remotos y en los endorsements. Entonces ahí te toca a ti venderte. Crear tu imagen, tu marca personal, trabajar en ti para que puedas crear confianza con la audiencia y que las agencias, en este caso, digan, a esta persona le veo algo de valor, esta persona conecta con mi mercado al que voy, al que me quiero enfocar.
Ok. Entonces, ahí Es estamos. una realidad. Claro. Que muchos dicen, ay, porque a esta siempre la ponen en este comercial. Bueno, porque a la agencia le puso el ojo Claro. a esa locutora. No es porque, ay, tengan privilegios, No. sean preferidos. No es No. porque la agencia dice, yo quiero a Malena y que a Malena me anuncie el producto de este cliente que tengo yo. Mira, hay algo que se llama asociación de marca. Ok. Entonces, es muy importante, y esto yo sí se los digo de todo corazón a las personas que se quieren dedicar a la radio o los que ya están en la radio, fíjate muy bien cuál va a ser tu marca personal. Porque si viene un negocio y dice, yo quiero promover mi producto, ven a toda la lista de los talentos que tienen y dicen, a ver, ¿cuál es el que realmente vive con los valores de mi marca? Puede ser la persona más popular, puede ser la persona que más rating tenga, pero si los valores de esa persona no resuenan con los de la marca, difícilmente los va a comprar. Wow. Ahí está un tip, una realidad de mucha gente de que creen y que dicen, no, pues seguro todos los anuncios los da esta persona porque es muy popular. No, hay a veces que dicen, no, yo necesito que este producto se promueva. Y esta persona, como tú lo acabas de decir, va con los valores de mi compañía. Claro, los valores y también el mercado La que imagen, yo estoy ¿no? buscando. Claro, sí, es súper importante. Yo se lo digo a muchas de las chicas que están empezando, especialmente, le digo, cuida tu imagen, cómo quieres que te vean. Y no lo pienses ahorita a 1, 2, 3 años, piénsalo a largo plazo. Incluso los nombres que de repente empiezan a tener las personas, porque no voy a decir nombres, pero hay muchos que los ves ahorita y están jóvenes y vale la pena verlos y dices, no que valga la pena, perdón, los ves ahorita y dices, concuerda el nombre que tiene con el sobrenombre que usa o el apodo, pero ponlo en 10 o 15 o 20 años y ya no le funciona. Es la verdad. Seamos realistas. Así es, sí. Para las mujeres, especialmente ahora con las redes sociales, puede llegar a ser un poquito cruel, porque con tanto... ya me imagino la princesa y uno quiere ver una princesa. De aquí a 30 años, la reina, o no sé ya qué le podemos decir. No sabemos qué le podemos decir, pero también tienes que cuidarte mucho en cómo te vas a estar manejando, porque mira, si tú vas a estar dando una imagen, ay, bueno, lo voy a decir cómo me va a salir. Ajá. La manera más fácil de hacer radio es doble sentido, vulgaridades y vender tu físico. Es la verdad. Pero a la larga, como mujer, ¿qué te va a traer eso? A los hombres hasta se lo celebran, pero a una mujer la crucifican, de verdad. Claro. Y la otra es que sí es cierto que vas a tener atención inmediata, pero ¿por cuánto tiempo? 2 años, 3 años. Y después ya la que sigue. Exactamente. Porque ya no estás igual como cuando llegaste. Va a llegar otra persona, claro. Pero en cambio, si vas por el camino largo, a lo mejor, que por ejemplo es el que yo traté de irme, es en donde voy a cuidar mi imagen, voy a ser yo, no importa en el formato en el que esté, pero no voy a perder mi esencia. De verdad que a mí me ha dejado muchas satisfacciones, porque bueno, a donde yo me puedo parar, la gente me respeta. Nunca, te voy a decir, Saúl, nunca, gracias a Dios, un hombre se atrevió a faltarme al respeto. Jamás. Padre. Porque tú pusiste tu línea. Claro. Tú pusiste tu línea y aunque te escuchábamos, nunca te escuchamos vulgar, nunca te escuchamos como hablando cosas de doble sentido. La verdad, las veces, no sé si alguna vez, a lo mejor por ahí lo hayas hecho, pero la verdad, las veces que yo te llegué a escuchar anunciando una vez estabas en el volcán o que el vulgar, pero te oían normal, vénganse a divertir, pero nada de que aquí están, no. Y sabes que, por ejemplo, al contrario, muchos de los radioescuchas me protegían. Qué padre. Una vez nos enviaron, teníamos una promoción y nos enviaron a los peores lugares, con perdón de las personas que son dueñas de esos lugares, pero para empezar, no era nuestra audiencia, 1. Y 2,
eran como tipo cantinas, no eran clubs, entonces el ambiente ahí es mucho más pesado. Y recuerdo 2 lugares de esa promoción que tuvimos, y cuando llegamos a esos lugares, una pareja llegó y una persona literal me la estaba haciendo de pleito porque a fuerza quería que yo hablara en inglés al aire. Entonces le decía, es que no puede ser porque es una estación en español. En español, no puedo hacer mis breaks en inglés. No, tienes que hablar en inglés y que no sé qué. Y la tenía, era una mujer, y la tenía aquí en la cara gritándome. Y yo, por más que le explicaba, le dije, te puedo traducir todo lo que dije, y se lo decía en inglés. Entonces llegó el momento que yo mencioné el nombre del grupo para el que estábamos regalando los boletos porque era la promoción. ¿Ves? Estás hablando en español. Y le digo, es que es un nombre propio, no se puede traducir a inglés. Y aparte, no se puede. Y no lo voy a cambiar, aunque se pudiera cambiar, porque es el nombre del grupo. Entonces llega este señor, altote, güero, fornido, pero hablaba español, obviamente, y que empieza a decirle, no, por favor retírate, no la vas a estar molestando, y todo el remoto se quedó ahí al lado mío junto con su esposa, porque pues estaba viendo cómo estaba de agresiva en cierto sentido la señora, y que el ambiente no estaba muy bueno. De esa misma promoción nos mandan a otro lugar, otro fin de semana. Dios mío, eso estaba peor. Entonces estábamos ahí, recuerdo que estaba la chica de promociones y yo, y tan pronto dijimos el lugar en donde estábamos, y llega esta otra pareja, y el señor me dice, no me voy a mover de aquí. No puedo entender, no voy a decir el lugar, ni por dónde está ubicada. Uh-huh. Me dice, no puedo entender por qué las mandaron a este lugar y solas. Y yo sí, cuando llegué dije, ¿en dónde estamos metidas? Mira, terminamos nosotros ese remoto, esa transmisión, y ya era noche, porque pues era de 10 a 12 de medianoche. Todavía el señor dice, por favor, súbanse a la camioneta. Y él nos sacó literalmente del barrio donde estábamos hasta que llegamos al Expressway y ya pudimos agarrar para rumbo a la estación. Entonces, la verdad, siento que hicimos a lo mejor algo bien, que en lugar de que se me faltara el respeto te o cuidaron. Que quisieron propasar, me cuidaban. Eso yo lo agradezco. Hay muchas cosas que vamos a estar escuchando el día de hoy, y espero que usted comparta este podcast para que, bueno, se den cuenta de las realidades que vive una persona que, ¿cuántos años duraste así consecutivos 22. En radio? 22 años en el radio. 22. Bueno, tu primera experiencia, ¿cuál fue? Ya nos dijiste que comenzaste aquí en San Antonio, pero programa o cómo fue tu intervención. Bueno, inicié como locutor por un día. En esa vez no me quedé, no, porque ni siquiera apliqué, pero el cassette yo se lo llevo a mi mamá para que lo escuche, y mi mamá se lo puso a mi papá. Y me dijo mi mamá, tú no sabes, tu papá lloraba cada que te escuchaba. Entonces ya eso sentí como que, bueno, me está dando así como que su aprobación para que lo haga, porque mi papá, pues, de tan deteriorada que estaba su salud, ya no se podía comunicar. Entonces, cuando yo regreso fallece mi papá, regreso a San Antonio, vuelve a haber una segunda parte de locutor por un día, fíjate cómo es Dios, me dijo, aquí es tu lugar, y me dice, Brenda, ¿sabes qué? El chico que iba a venir hoy, yo hablé para pedir una canción, me dice, el chico que iba a venir hoy me acaba de cancelar, ¿puedes venir a ser locutor por un día? Y le dije, sí, llené mi aplicación, el resto es historia, me quedo. Hablando de todo lo que tuve que hacer para estar al aire, mis primeras intervenciones, bueno, mi primera intervención la recuerdo muy bien, pero entré como operadora y contestando teléfonos para otros programas. La señora para KCOR-AM, que por cierto, KCOR-AM es la primera estación de radio en español en los Estados Unidos. Entonces, para mí era un honor decir, yo trabajé y estoy KCOR-AM, contestando, aunque sea claro, contestando teléfonos y por manejando los controles. Era muy diferente que lo que oyes. Totalmente. ¿Ah, que sí? Sí. O sea, yo recuerdo aquellas veces que la gente estábamos a marque. Ay, no me entra. Uh-huh. Y no me entra la llamada. Y no hay identificador de llamadas, para los que piensan en que aquel, hay. No, todavía no hay. Todavía no hay. Bueno, al menos hasta que yo estuve, no tenían identificador de llamadas.
¿Y no te entraba la llamada? Y no. No entraba la llamada y uno estaba, yo quiero hacer la llamada número 10, yo quiero hacer la llamada. Y no entraba la llamada. Pero bueno, pero ahí tú trabajaste, ahí contestando trabajo. Después de ahí fue difícil llegar a un programa, tú. ¿Sabes qué? Gracias a Dios, no. 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 O sea, y es que es cierto, cuando hay si Dios te lo pone en tu corazón, es porque sabe que te va a ayudar a cumplirlo. Y hay que saber escuchar esa voz, para bien o para decir hasta aquí, que fue lo que yo hice. Luego llegamos a esa parte. Pero cuando empecé contestando teléfonos y una vez hubo un desastre natural en Reynosa y yo como estaba metida en todos lados, yo era presidenta de un club en el consulado de México y tenían este grupo de comunidades mexicanas en el extranjero. Entonces yo era la presidenta de Amistad Tamaulipeca, el grupo de Tamaulipas. Y luego invité a una amiga y ella era la del DF y bueno, pues ahí se hicieron las comunidades mexicanas en el extranjero. Al haber este desastre, yo le digo a Johnny Ramírez, le digo, oiga, don Johnny, ¿usted cree que pueda anunciar esto, por favor? O sea, yo brincándome a medio mundo, pero como Frank Cortés era el director de servicios comunitarios y Johnny era el locutor de Sal y Pimienta, un programa de 3 a 7 en caso de RAM, le dije a Frank, tenemos esta situación. Y me dijo, Frank, dale shine. Y yo, ok, don Johnny me da permiso de anunciar esto. Y me dijo, sí, claro. Y recuerdo todavía muy bien, ellos, imagínate, en la cabina grande, en la principal, luego te divide un vidrio y tú estás del otro lado. Yo, Malena, estaba del otro lado contestando los teléfonos. Yo estaba súper distraída. Y dice Johnny, bueno, y ahora Malena nos va a dar un anuncio. Abre el micrófono. Y yo así como que... súper mal. Malísima mi intervención. La hice. No. A mí me daba una pena. El que era director de programación en ese momento. Yo termino la intervención y yo así como que, ay, era mi oportunidad y la desaproveché, lo hice todo mal. No tardó ni 2 minutos en entrar el director de programación. Abre la puerta y me dice, después de lo que escuché, tú no tienes futuro en radio. Tú jamás vas a poder estar al aire. Y yo, me destrozó el corazón. Y dije, bueno, pues, ok. La persona, Johnny, que estaba ahí, estaba viendo todo. Días después me dice, no va a estar Frank. Quiero que estés conmigo al aire. Y yo, ¿y los teléfonos? Dijo, yo me encargo. Y yo estaba con Johnny Ramírez al aire y terminando me dijo, cuando yo no esté, yo quiero que tú estés con Frank. Y cuando Frank no esté, tú vas a estar conmigo. Y yo, ok, perfecto. Entonces ahí me quedé cubriéndolos. Eres hora de 3 a 7. Yo entré en septiembre y para febrero empecé ya tiempo completo al aire. Y en marzo me dieron mi full time, o sea, las 40 horas, que aparte de estar al aire, pues tenías que hacer trabajo adicional. Estuve en un programa que se llamó Entre Amigas, con Lilian Pérez, estuve en Sal y Pimienta, con Frank Cortés. Luego, los sábados tenías Serenata en tu Ventana, y eso a mí me encantaba, porque eran las canciones que escuchaba mi papá. Y terminando Serenata en tu Ventana, cambiaba el chip y me ponía a hacer Sábados Escalofriantes. Ese fue el programa que más le sufrí y que yo de volada dije, la que sigue. Yo ya no quiero estar haciendo este programa porque no me gusta. Por Serenata en tu Ventana, me dicen, bueno, pues si conoces la música, ya nos dimos cuenta. Don Pepe Lupe Duarte, que en paz descanse, él me ayudó a hacer la imagen de ese programa. O sea, ya sabes, los intros, los outros, los promos, etcétera. Y me dio como que su patadita de la buena suerte, porque pues imagínate, él era un ícono en la ciudad y más con esa música. Luego hicieron la estación Recuerdo en 95.1, que fue, o sea, cuando compran esa frecuencia, la primera estación que hubo, al menos para HBC en ese entonces, fue Recuerdo. Y me dicen, bueno, pues te vamos a poner ahí los fines de semana. Y yo, ok, muy bien. Entonces yo hacía fines de semana en Recuerdo. Te recuerdo, amiga, te recuerdo. Gracias. Muy buena música que no sé si tú la elegías, pero ahí estábamos escuchando. Sí, y de verdad que Recuerdo fue
maravillosa y a mí me encantaba porque ya conocía la música. Recuerdo que hacían un chiste y decían, por favor, quiten todos los cordones porque esta se nos va a suicidar ahí escuchando esta música, se va a cortar las venas con egotes, algo. Decían, no te deprimes. Y yo, al contrario, esta música me llena porque la que escuchaba con mi papá, o sea, la conozco toda. Después se da la oportunidad de que me den el turno de 10 a 3 de la tarde. Lamentablemente, pues hay reajustes de personal y en ese reajuste me dicen, ok, vas de 10 a 3. Termina la época de recuerdo y sigue, para mí, la mejor época que viví en radio. Y fue Amor 95.1. Yo no sabía la magnitud que yo tenía en Amor, de verdad. Cuando platicando con una amiga mucho tiempo después, me dice, es que nosotros sabemos quién es Malena por Las Inolvidables. O sea, no... En radio siempre... los que estamos del otro lado manejamos esto, que tienes que saber quién es tu audiencia. Entonces hacemos un ejercicio en donde dices, a ver, ¿esta estación es hombre o es mujer? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y cómo se llama? Y tararararararara. Entonces le pones una identidad y al momento que tú estás hablando, tú te estás dirigiendo a esa persona o a esa identidad que has creado. Entonces, en el caso de Amor, era una mujer y era una mujer adulta contemporánea. Y me caía como anillo al dedo. Y enamorada. Y enamorada, aparte. Entonces, Ramón Lo, que tú lo conoces, él estaba en la mañana con Linda Galván, tenían el morning show, yo estaba a mediodía, y todos tenían como que algo. Jerry estaba en las tardes y tenía el mix. Y luego en las noches estaba Encarnación. Entonces, como que todos tenían algo, la que no tenía nada era yo, porque era tu acompañante perfecto en el trabajo. Entonces... les digo, es que sí quiero hacer algo. Y me dice Ramón, ¿por qué no haces un show con oldies? O sea, canciones más viejitas. Y yo, ¿sabes qué? Me agrada la idea. Y yo, pues de la década de los 80s, amigo, dije, ya sé. Y llegó Las Inolvidables. Entonces, se creó esta hora de Las Inolvidables y para mí, de verdad, es la estación que me llenó de satisfacciones en su momento. Porque, por ejemplo, hubo otras que me retaron, pero Amor fue... el inicio de Malena, el boom de Malena. Mi amiga me dice, y no es la única persona que me lo dijo y por eso me atrevo a repetirlo, me dice, es que eres un ícono y más en el pop en español en San Antonio. Claro. Y yo, pues muchas gracias. Y aún hace como 2-3 meses alguien me dijo, es que si hay un ícono en la radio, en el pop, eres tú. ¿Tú? Tú eres la referente. No me la creo, pero la gente lo ve así. Entonces, después... viene, después de Amor, llegó La Calle. Era reggaetón, pero ese reggaetón de Tego Calderón, Ivy Queen, Julio Volto. Me acuerdo que no sabíamos ni lo que estábamos tocando, porque había personas, en San Antonio hay una gran comunidad puertorriqueña, y me llamaban y me decían, quita eso. Y yo, ¿por qué? Porque esa es la versión sucia, no sabes ni lo que estás tocando al aire. Y yo, ¿what? Entonces teníamos que estar viendo qué era lo que están porque poniendo. Ni siquiera se le entendía. Entonces, para mí, esa fue la que más me llenó de retos. Fíjate que ahí yo tuve que como que aplicar para estar en esa estación de radio. Iba a hacer mis grabaciones a medianoche, de 2 a 4 de la mañana. En vivo, me iba y me ponía en esa estación de 2 a 4 de la mañana. Obviamente nadie te estaba escuchando, nadie sabía que yo estaba a esa hora, pero tenía que practicarlo porque lo querían Spanglish. Mi inglés estaba por los suelos, porque ¿para qué? Si yo estaba en una estación en donde hablaba solamente español. Ajá. Y mi cerebro funcionaba de que si vas a hablar inglés, vas a hablar inglés, y si vas a hablar español, vas a hablar español. Y mi inglés no estaba tan bueno, lo reconozco. Y fue muy complicado, duró 7 meses. Después llegan y me dicen, vamos a volver a cambiar. Y cambiaron nuevamente a Recuerdo. Entonces, estación es cíclica, 95.1 es cíclica. Yo ya sabía que venía Amor desde hace mucho tiempo, porque... luego regresa Recuerdo, después de Recuerdo viene 95X, luego viene 95.1, viene otra vez La Calle, luego viene Latino Mix y después la cambiaron a Vibe. En Vibe es en donde yo salgo, porque pues ya 100% en inglés y ya, ahí sí no podía, amigo, pero esto es algo que otras personas no saben, que la mayoría no sabe, perdón, de que después de La Calle
prácticamente yo tuve que volver a audicionar para seguir estando en la radio. Una vez tuve que ir hasta Los Ángeles. Y luego cuando llegó 95X, también me pidieron que mandara mi demo. Para audicionar. Para audicionar. Y cuando mando mi demo, me dicen, oye, ¿y no te interesa irte a Miami? Y yo tenía un bebé recién nacido. Y les dije, no me interesa. Mi casa es San Antonio, tengo a mi familia, mis hijos pequeños, y aquí me quedo. Hubo personas que me dijeron, ay, te hubieras ido y después mandas por tu familia. Y yo, no soy tan moderna. Entonces, después de que ya salgo completamente de 95.1, ya la radio había cambiado mucho. Ya muchos de mis compañeros se habían ido, mis compañeros que eran mi familia realmente. Ya no estaba Mati, Jessy. Bueno, Jessy sí estaba. No estaba Mati, no estaba Gerardo, no estaba Ramón, no estaba Andrés. Ya muchos se habían ido. Entonces, empezábamos a tener la mayor parte del tiempo la automatización en la radio y sí cambió mucho. La dinámica cambió. Ahorita vemos cabinas solas. Ay, amigo, mi último día, yo no había llorado porque cuando renuncié, yo lloré porque vi esas cabinas vacías y dije, aquí se quedan los mejores años y recuerdos de mi vida. Y qué pena ver toda esta infraestructura y que no la están usando. Sola. Sola. Ya vemos las cabinas solas, vemos todo automatizado, sí. Todo más fácil. Y dicen, bueno, nos estamos ahorrando talentos, pero en sí se robaron esencia. Se están robando esencia de nuestras ciudades, se están robando esencia de nuestra gente. Claro. Se están robando la voz de nuestra comunidad, porque en realidad ahí podemos escuchar un show que viene desde Miami o que viene de Houston, pero ¿qué? Mira, yo sé que dicen, ay, es que la radio ya es obsoleta, la radio ya nadie la escucha y bla, 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 bla. Mira, te voy a decir varias cosas. Técnicamente, la radio no va a desaparecer. ¿Por qué no va a desaparecer la radio? Y esto me tocó una vez, vivirlo literal. Si llegase a haber una situación a nivel nacional, una emergencia o una amenaza, entonces la FCC, el gobierno federal, toma el control de las estaciones de radio, entran ellos y lanzan su señal, hacen sus anuncios y tú quedas fuera. Entonces por eso la radio no va a desaparecer, tan sencillo como eso. Por eso te dicen, en caso de emergencia, siempre mantenga una radio con baterías, etcétera, para que tú estés escuchando lo que te quieren llegar de información. Tú recuerdas, y esto, era un fin de semana, estaba en 95.1 y de repente yo perdí el control de la radio porque fue un cohete que estaba entrando a la Tierra y se deshizo. Entonces fue una emergencia nacional y como por 2-3 minutos el gobierno estaba haciendo... tomando control para dar la noticia de lo que estaba pasando. Por ese lado no va a desaparecer. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Porque pues obviamente yo soy gente de radio, tú también eres gente de radio. Cuando la radio es local y tienes ese contacto con las personas, sí se crea la confianza. Velo tú en los eventos que hace la nuestra. ¿Cuánta respuesta tienen? Yo por eso amo las estaciones AM, porque las estaciones AM hay mucha más respuesta de la audiencia. Se sienten más como que en confianza. Y a donde tú te paras, la gente va y te saluda y te sienten como que eres su amigo de toda la vida, aunque es la primera vez que los estás viendo. Exacto, porque se crean esos lazos y eso se puede crear a través de la radio. Tú no sabes quién está del otro lado, pero tu voz lo está acompañando en cualquier momento de su vida. Si está triste, si está alegre, si quiere celebrar, si quiere desahogarse, toma el teléfono, te marca sabiendo que no te está viendo de frente y se puede desahogar. Claro. Cuando tienes ese contacto con la gente responde. Claro. Y por supuesto que puede seguir funcionando muy bien cuando se hacen las cosas como se tienen que hacer. Sí, es cierto, hay mucha competencia a nivel digital, pero cuando tú sabes integrar lo digital con la radio tradicional o con la televisión tradicional, créeme que se pueden hacer cosas maravillosas. ¿Sabes cuál es el problema? Que se ha acabado la pasión de la gente por hacer su trabajo. Claro. Y simplificarlo todo, automatizarlo todo, sí. Y decir más frío. Todo. Sí. No como antes de que, bueno, a nosotros aquí todavía nos ha tocado la lloradera durante un programa,
las cosas espontáneas que salen y que la gente las recuerda y que los marca. Ay, me acuerdo cuando usted. Y son cosas recientes. Claro. Entonces, Malena, la experiencia más fea que hayas tenido trabajando en radio. La experiencia más fea. Aparte de la que nos platicaste de esas... Sábados escalofriantes. Ay, no, si yo te contara esas experiencias, sí estuvieron muy, muy complicadas, que ni me quiero acordar. Pero, a ver, es que, mira, yo creo que todo depende del momento que estás viviendo y la información que tienes en el momento. Obviamente sí hubo muchas cosas, sí hubo cosas que me dolieron en algún momento, pero ahora viendo hacia atrás, yo creo que lo que más me duele es que no fui una mamá más presente. Te quitó mucho tiempo, la bastante. Te voy a contar algo. Mira, tengo 2 hijos, uno de 19 y uno de 16 años. Entonces, el que ahora tiene 19, en su cumpleaños número 14, pobres de mis hijos, nunca sabían cuándo era su cumpleaños, porque yo les venía celebrando, que si son de enero los dos, que si en marzo, que si en abril, que si hasta en agosto les celebraba los cumpleaños. Cuando él ya era más consciente, sí le gustaba lo que hacía, pero yo siento que él sí tiene una gran huella de abandono de mi parte. A él no le gusta el fútbol. Es la primera vez que va a un partido de fútbol soccer y se fue a Katy o a donde estuvieron ahorita jugando la selección mexicana. Se fue con unos amigos. Tú no sabes la cantidad de veces que yo le decía, vente, vamos a un partido de fútbol soccer, y a él no le gustaba. Hubo un momento en el que yo me pongo a trabajar con los Scorpions en sábado. Entonces, el sábado era el único día que yo tenía para ellos. Yo preferí irme a trabajar una temporada con los Scorpions que estar con mis hijos. Yo lo vi como que, ay, qué padre, voy a hacer algo nuevo, qué bueno que me hablaron, era el announcer en español. Pero él lo vio como que, ¿cómo? Es mi día y te vas a ir. Jamás me volvió a querer acompañar a un partido de fútbol soccer. Después, en su cumpleaños número 14, yo le prometí que iba a estar con él en su cumpleaños. Yo le dije, mijito, y sí, te voy a llevar a comer a donde tú quieras. Y él quería ir a Olive Garden. O sea, tampoco me pedía como que tanto. Y yo sí, ya había uno cerca de la estación. Y yo sí, por supuesto, te voy a llevar. Pues resulta que ese día teníamos un mini concierto en la estación. Y esta artista en particular había estado en la mañana en Houston con Raúl Brindis, luego en la tarde en Austin con Ramón, y en la tarde-noche llegaba con nosotros. Bueno, a mediodía con Ramón y llegaba en la noche con nosotros. Yo le hablo a Ramón y le digo, amigo, es el cumpleaños de Sebastián, por favor, no me la vayas a entretener mucho, haz todo lo que tengas que hacer, pero que se venga con tiempo. Y me dice, sí, tranquila, carnala, que yo aquí veo que todo salga bien. Le digo, mira, haz lo que tengas que hacer. No te estoy diciendo que no, pero no me vayas a salir con que si tenía que salir a las 3 de la tarde, va a salir hasta las 4 y luego el tráfico de Austin va a llegar aquí a las 9 de la noche. Me dijo, no, tranquila, vamos a ir con el horario. Está bueno. Llega esta artista y el plan era de que yo solamente iba a darle la bienvenida a los radioescuchas y que alguien más se iba a encargar del resto. Entonces, primero iba a ser radio y después iba a ser tele. Pues resulta de que primero se va a hacer tele, porque los de tele querían que fuera ella primero, luego me la mandan a radio y yo ya así como que ya una vez que termine radio yo ya me voy. Y me dicen, ay, por cierto, vente a hacer el evento tú, porque ya no hay nadie de tele que lo pueda hacer. Y yo, es que ese no es el plan, o sea, yo me tengo que ir. Me dijeron, no, tranquila, es un ratito. Ella ya no quiere cantar. Y yo, ok, está bien. Mi hijo esperándome desde las 4 de la tarde, que lo tenía ahí conmigo en la oficina. No quiso llegar al black box que le llaman. Y total, de que empiezo, alguien de tele se le ocurre llevarle una guitarra y ella, esta persona, esta artista dice, ay, qué bonita, y le dicen, la firmó Joan Sebastián, y que se agarra cantando y prácticamente empezó a dedicar canciones sin ton y son. Ella obviamente no sabía. Hace poco me salió el recuerdo y se ve en el video donde digo, bueno, como 3 veces tratando de cerrar, y al final digo, es que ella tiene que ir a atender a sus hijos. La que tenía que ir a atender a los hijos era yo. Terminamos a las 10:30 de la noche. El restaurante obviamente estaba cerrado. Mi hijo ya se había quedado dormido. Se estaba muriendo de hambre, me imagino, el pobre. Y desde ese día él me dijo, sé que no me vas a cumplir lo que me prometes. ¡Qué fuerte, amigo! Sí. ¡Qué fuerte!
Porque me dice, siempre me dices que me vas a hacer algo y no lo cumples. y no lo cumples. Y no era porque yo no quería cumplirlo. Estabas cumpliendo con tu Era porque responsabilidad. tenía que cumplir con mi responsabilidad. Y hasta que no se fue la última radio escucha, me pude ir a mi casa y llevarme a mi hijo y no le celebré su cumpleaños. Qué fuerte. Pregúntame cuántas veces he podido yo celebrarle a mi hijo después de ese día. ¿Siempre ahora? No. ¿Por qué no quiere? No quiere. Es un día tan triste para él que me dice no. Me la hizo, porque a los 15 años me hizo que comprara los boletos para, ¿qué fue? ¿WrestleMania? No fue WrestleMania. Fue el otro que es de la WWE. Y los compré, nos fuimos su hermano y yo, y lo tenía él, y dijo, ¿sabes qué? Siempre no. Y no fue. Y me dice, ma, no es que yo no quiera, pero es que no puedo todavía, me duele. Y causarle ese dolor a tu hijo es muy fuerte y es algo que pues a lo mejor las personas no se dan cuenta, pero cómo sí te puede afectar el no poder poner un límite y decir, oye, no, ya habíamos quedado en eso, me tengo que ir. Entonces, me voy a adelantar, cuando ya viene la situación de mi familia y que Paul me decía, por favor, ya deja la radio, y tenía años diciéndomelo, llegó momentos en que yo llegaba a mi casa y era una extraña, tanto para mis hijos como para mi marido, porque era tanto el trabajo que había, porque eran muy pocas las personas que trabajaban y los que estábamos teníamos que hacer el trabajo. Bueno, al menos a mí me tocó. A mí me tocó tener muchísima responsabilidad por parte de radio, muchísima. Cada que se iba alguien decía, ay, que Malena haga el trabajo, que Malena haga el trabajo, que Malena haga el trabajo. Entonces, al final yo ya no podía. Y cuando Paul me dice, ya, hasta aquí, llegas con Paul es tu esposo. Paul es mi esposo. Para la gente que sí. ¿Quién será Paul? ¿Quién será Paul? Pues el que paga los biles en la casa. El que se encarga de pagar las cuentas. Cuando ya termina, cuando Paul me dice, por favor, ya estábamos en la pandemia, sí hubo un detonante, y por eso te digo que es bueno escuchar la voz de Dios. Porque cuando me habla mi jefe, él nunca me llamaba después de las 5:30 de la tarde. O sea, yo seré mentirosa si mi jefe directo, el de producción, porque al final yo me quedé en el departamento de producción, él jamás me llamaba después de las 5:30 de la tarde. Pero yo no nada más estaba encargada de producción, yo estaba encargada de muchas cosas a nivel local. Entonces, me manda un mensaje. Me llamó por teléfono y me dice, Male, me manda un texto y me dice, ¿podemos hablar? Y yo, sí. Entonces me habla y me dice, mañana quiero que separes de tal hora a tal hora porque tenemos que platicar. Esto y es lo que va a pasar. Entonces iba a haber unos ajustes ahí, se iban a ir unas personas. Y yo, ok. De verdad, en ese momentito que él me estaba dando la noticia, yo sentí una voz dentro de mí que me dijo, es ahora, ya no perteneces. ¿Fue difícil para ti decir? No. Yo cuelgo esa llamada, voy, hablo con Paul y me dijo, ya sabes cuál es la respuesta. Entonces, al siguiente día sí tuve la llamada con mi jefe, pero le dije, te propongo esto y esto y esto. En lugar de que se vaya esa persona, me voy yo, dale mi puesto a esa persona. Y yo me retiro. De verdad, si tú me preguntas, no me pesa, no me duele. Yo estoy en paz. Y cuando tú tienes paz, dices, hiciste lo correcto. Hice lo correcto. Si yo estuviera sufriendo, llorando en un mar de lágrimas, diría, ay, ¿por qué lo hice? Ay, bueno, pues es que no era el momento. Ajá. Pero yo estoy segura que era mi momento. Uno tiene que aprender a cerrar ciclos. Claro. Ahora, hablando de cerrar ciclos, quedan recuerdos, así como lo que dijiste, te quedó una enseñanza, pero ¿cuál fue el recuerdo que dices, híjole, nunca lo voy a olvidar porque fue el mejor de mi vida en radio? Ay, es que fueron muchos. ¿Sí? Muchísimos. Uno con que te haya marcado mucho. Mira, por ejemplo, tú sabes que Univision tiene esta alianza con el Hospital St. Jude. Uh-huh. Entonces, tener la oportunidad de ir a conocer el Hospital St. Jude fue increíble, la primera vez. O sea, ver todo lo que hacen. Todavía nos tocó entrar al laboratorio, fíjate. ¡Wow! Entonces, esa experiencia fue muy, muy bonita. Ver todo lo que hace el hospital y que nació con la idea de Dani Thomas. Y como dijo, yo voy a ayudar a que el cáncer pues, pueda ser a lo mejor erradicado, ¿no?
Y la meta de St. Jude es cerrar el hospital porque quiere decir que ya los niños de cáncer no se van a morir. Y comparten, bueno, ya voy a meter el gol aquí. Sí, no. También. Y comparten todo lo que ellos descubren con otros hospitales. Y fíjate, no, es que aquí de St. Jude yo te tengo varias historias. Por ejemplo, cuando estamos esa primera vez, nos dicen, fíjate, cómo la idea de Dani Thomas, Dani tenía una necesidad. Entonces Dani le promete a San Judas, si tú me ayudas, yo voy a hacer esto, ¿no? Pero pues en realidad sabes que es directamente con Dios el que le está prometiendo. Dani junta a todos sus amigos y empieza a ayudar y se crea el Hospital St. Jude. Llegan niños de todas partes del mundo al Hospital St. Jude. Llega esta familia, creo que es de El Salvador. Entonces, lamentablemente el niño fallece. Pero la mamá dice, yo sé todo lo que St. Jude hizo por mi hijo y yo he visto cómo muchos niños se salvan. Entonces, ¿por qué en lugar de que ustedes solamente compartan los protocolos, por qué no hacemos un hospital St. Jude también en otras partes del mundo? Y dicen, es imposible. Para Dios, no hay imposibles y para una madre tampoco. Entonces, esta mujer lo que hizo fue que habló con quien tenía que hablar, hizo lo que tenía que hacer y fue la primera como célula, por decirlo así, de St. Jude fuera de St. Jude. Wow. Entonces empezaron a utilizar todos los protocolos en ese hospital para poder ayudar a los niños. Como haz de cuenta como que si los estuvieran atendiendo en St. Jude. Wow. Y así fue yéndose a otras partes del mundo. O sea, ¿a poco no es increíble? Y llegó a San Antonio. Bueno, comparten mucha de los protocolos, con hospitales en todo el mundo, incluyendo San Antonio. Pues resulta que en esa ocasión, y yo creo que a muchos les tocó ver a esta niña, había una niña que en paz descanse también, que se llama Ariana. Entonces, Ariana, y están los papás de Ariana, y nos comparten su historia, etcétera. Hasta hace años, Ariana salía en los comerciales con Sofía Vergara. Igual y si lo buscan por ahí en YouTube pueden encontrar el comercial. Y al siguiente año que nosotros tuvimos el Radiotón, Ariana vino como paciente que visitaba la ciudad de San Antonio. Ariana todavía estaba en tratamiento porque justamente cuando llega a San Antonio, a Ariana le vuelven a encontrar cáncer. Entonces tenía que regresar para el tratamiento, pero pues la niña, en fin, estaba cansada y estuvo visitando todas las estaciones. Ariana se quedaba dormida conmigo. O sea, haz de cuenta que iban, sí, hablaba el papá o lo que fuera y la niña ya sabía dónde estaba la cabina y venía y me buscaba y se quedaba dormida conmigo. Yo tenía mi pelo, lo tengo largo, pero tenía mucho cabello y lo tenía muy largo. Y la niña se la pasaba acariciándome mi cabello y me decía, es que amo tu cabello y amo tu cabello. Ariana no tenía cabello. Y siempre iba y se dormía conmigo. Y fue una niña tan linda que 2-3 años después, lamentablemente, Ariana falleció. Pero fíjate cómo una niña nos vino a enseñar tanto. Un día antes de ella fallecer, le celebraron su fiesta en grande. Sabían que no iba a llegar a su cumpleaños, pero le hicieron una fiesta enorme. Y Ariana, a pesar de que estuvo en su sillita de ruedas, estuvo platicando con todos, atendiéndolos a todos. Me mandaba fotos la mamá y me decía, mira cómo está. La abuela también, la abuela está en El Paso, los papás siguen en Memphis. Y cuando a mí me dicen que Ariana falleció, dije, qué gran lección. De que a pesar de todo lo que estás luchando, de cómo tu cuerpo no puede aguantar a lo mejor físicamente, todavía tenía esas ganas de dar un abrazo, una sonrisa. Wow. Y ser buena con todos. Sí. Qué hermosa historia. Y bueno, yo creo que son muchas historias las que enmarcan la trayectoria de nuestra buena amiga Malena. Y Malena, en verdad, yo creo que estamos llegando al punto final de este podcast, pero ha sido una plática muy genuina de tu parte, muy abierta, que la gente conozca realidades que a lo mejor no sabían. Pero para cerrar, también hay una realidad. Uh-huh. Después de salir de radio, ajá, viene algo bueno también a la vida de Malena. Sí, claro. Viene esa parte donde te encuentras de una manera que ni tú te esperabas, pero no, que también tuvo que ver con tus hijos.
y te encuentras con Dios. Ay, sí. Y fue precisamente en la pandemia, mi hijo Adán, algo sucede, yo no me doy cuenta, pero de pronto Adán empieza a tener esta necesidad. A la escuela a la que van, les piden varios libros cada año. Entonces a Sebastián le pidieron una Biblia para estudiarla como libro tipo de historia. Entonces Adán fue el que me acompañó a comprar los libros. Y me dice, ¿me puedes comprar una Biblia a mí también? Y le digo, sí. Entonces ya agarro, mira, te lo hubiera traído para que vieras la Biblia de mi hijo. Entonces compró la Biblia y de repente yo no veo la Biblia por semanas. Y cuando la veo, él se sorprende y me dice, no me vayas a regañar, la Biblia estaba toda rayada. Pero no mal, sino como que subrayada y escribiendo. Y yo, pues, para eso es. Creo que para eso es. Y él empezó a tener una relación muy bonita con Dios, que lo llevó a, pues, llevarme a mí a la iglesia. Y el pastor Ed en CBC lo dijo hace 2 semanas. Y dice, estamos viendo una generación en donde hay muchos jóvenes acercándose a Dios. Y lo bonito, dice, si ustedes ven jóvenes alrededor, no es porque los papás hayan traído a los jóvenes, sino que los jóvenes han traído a los papás a la iglesia. Y esa es mi realidad. Tu hijo te lleva a la iglesia. Correcto. ¿Y cómo ha sido esto? Porque a veces unos cuando piensan en ir a la iglesia o cuando piensan en decirse, ay, me voy a meter en una religión, yo prefiero decir que creo en Dios y nada más hasta ahí. Ajá. Pero no, ¿para qué voy a una iglesia? ¿Tú qué les puedes decir? Mira, justamente cuando mi papá fallece, mi papá decía, mi relación es directa con Dios. Y a mí eso me dolió. Yo estuve alejada mucho tiempo después de que mi papá fallece porque yo decía, ¿por qué Dios? A ver, ¿por qué él? Si él era un hombre bueno, a pesar de que estuvo tanto tiempo en cama, o sea, fue mucho su sufrimiento, etc. Entonces como que te rebelas, ¿no? Mis hijos me acercan a Dios, y lo digo entre comillas, porque yo decía, qué hipócrita que yo los mando a una escuela católica y yo no voy a la iglesia. Entonces yo iba a la iglesia cada fin de semana. Pero realmente ya empezar a tener una relación fue a través de mi hijo. Si tú quieres mantener una relación con alguien, si tú quieres realmente ser amigo de alguien, no va a ser tú puedes tener conocidos en Facebook y nada más darle like a sus publicaciones. Pero si tú realmente quieres tener cercanía con esa persona, si tú realmente quieres conocerla, quieres saber cuáles son sus verdaderas intenciones, necesitas ver a esa persona. Necesitas tener encuentros con esa persona. Y la única manera que tú puedes tener un encuentro es entregándote a él. Y sería, o sea, yo sé que Dios está en todo lugar, pero en el momento en el que tú dices, bueno, voy a ir a tu casa, voy a estar contigo, aunque sea 1 hora a la semana, pero 24/7 fuera de la iglesia también lo tienes que estar. Pero muéstrale ese respeto, o sea, esas ganas de estar ahí. No sé si me explico. Claro. Porque es muy fácil decir, vive en mi mente, vive en mi corazón, tengo una relación con él, pero tus acciones son diferentes. Pero cuando tú vas, tú te congregas, cuando tú te rodeas con otras personas que quieren exactamente lo mismo, es como llenarte de energía para que el resto de la semana digas, que venga lo que tenga que venir. Qué bonito, Malena. Pues esto fue Realidades con este episodio. Muy agradecido, Malena, de nuevo, gracias. Yo creo que nos inspiras, nos sigues llenando de mucha sensibilidad, de esa pasión que cuando tú hablas nos envuelves. Mira todo el tiempo que nos fuimos. Perdón, amigo. A mí me dijeron, es cierta cantidad de tiempo, pero me agarro. No, pero yo creo que lo hemos disfrutado. Ha sido una plática muy, muy a gusto. Y yo creo que usted también lo disfrutó. Y le invitamos a que lo comparta, que nos siga. Y que bueno, que esté al pendiente de los demás podcasts que vienen adelante aquí en Realidades con. Les agradezco. Se despide de usted su servidor, Saúl Hernández, y mi buena amiga Malena Sánchez. Muchas gracias. Gracias y hasta el próximo episodio de Realidades con.